Muy bien, bienvenidos a nuestra clase de práctica profesional. Hoy compartiremos con la profesora, amiga, colega Silvia Usandivaras este espacio para que nos dé algunas indicaciones para la elaboración del trabajo de investigación. Silvia es contadora, especialista en recursos humanos, magíster en docencia superior Docencia universitaria. universitaria. Exactamente, así que bueno, bienvenida Silvia, gracias por compartir este espacio con nosotros, que sea enriquecedor y que bueno, podamos potenciar también este trabajo de investigación de la licenciatura. Bueno, espero que sí. Espero que les guste a los chicos, a ustedes, lo que les he preparado, que en realidad, bueno, es el fruto de toda mi experiencia durante años de elaborar trabajo de investigación, ayudar, aconsejar y demás. Bueno, pero como el título de esta charla dice cómo lograr una comunicación efectiva, yo me voy a referir mucho al tema de la comunicación, pero esta comunicación académica. Académica que se va a reflejar en la presentación y comunicación de un trabajo de investigación. Los objetivos de esta charla van a ser explicar algunos conceptos acerca de la comunicación efectiva, que los voy a dar rápidamente, y su aplicación al ámbito académico, y aportar algunas pautas para redactar un trabajo de investigación y comunicar los resultados. Bien, comunicación efectiva. Comunicación. ¿De dónde viene la palabra comunicación? De poner en común. Comunicar quiere decir transferir información, transferir algo. En nuestro caso, comunicar va a ser comunicar nuestro fruto, el fruto de nuestro trabajo de investigación. Porque una investigación culmina cuando se la comunica, cuando se la publica, cuando se la divulga, ¿sí? Y hay un grafiquito muy... ¿Se lo ve? Dígame, chico. Marcelo, ¿se ve todo ahí o es que yo no veo? Perfecto, ¿no? Sí, se ve perfecto, Bueno, Silvia. bueno, lo que pasa es que acá me tapa esto. A ver, déjame que lo voy a acomodar esto. Ahí está. Bueno, en toda comunicación que hay un gráfico muy simple y sencillo que consta de tres componentes, que son el emisor, el mensaje y el receptor. Todo esto va por un canal de comunicación. Ese canal puede estar interferido por ruido, la emisión de ese mensaje, y en la medida que nosotros podamos obviar esos ruidos o esas interferencias, nuestro mensaje será más claro. Nosotros nos vamos a referir en realidad a este mensaje, al mensaje en el cual vamos a comunicar nuestro trabajo de investigación. El emisor emite el mensaje mediante códigos. En el caso nuestro, como el entorno nuestro es el entorno académico, es la universidad, en esta época es la universidad virtual, tenemos que aprender y poner en práctica muchas técnicas que no estábamos muy acostumbrados, algunos, los más jóvenes sí, pero en realidad a este tipo de comunicación académica no tanto, ¿no es cierto? Entonces, yo les quiero dar algunas pautas como para poder transmitir ese mensaje, ese informe de investigación de la manera más clara y efectiva posible. ¿Por qué efectiva? Porque va a ser la forma en que yo pretendo que ese receptor interprete mi mensaje. La comunicación puede ser, hay muchas clasificaciones de comunicación, pero básicamente
hay una comunicación oral, escrita y visual. Esa comunicación que es oral y escrita sería la comunicación verbal. En el caso que nos ocupa a nosotros, vamos a hacer más hincapié primero en la comunicación escrita, o sea, cómo presentar nuestro informe de investigación. La comunicación oral, que ahora hemos tenido que mudarnos todos a esta comunicación oral virtual, también tiene sus componentes, tiene sus técnicas para poder lograr mejor nuestro cometido. Sienten el perro, ese se está comunicando también. Ese es un perro vecino que anda por ahí. Bueno, toda esta comunicación, para que sea efectiva, tiene que reunir una serie de características y hay que usar ciertas técnicas para poder llegar mejor como emisor a nuestro receptor. ¿Sí? En la comunicación, la oralidad, en cualquier comunicación, es muy importante en el sentido de que se transmite con la voz algo que nosotros queremos comunicar. Pero en toda comunicación oral, esa palabra, esa expresión oral, va a ser nada más que un 35% de lo que queremos comunicar. Porque el otro 65% va a estar reflejado en la parte visual, en los gestos, en las expresiones, en los movimientos. Cuando nosotros lo hacemos... Hola, vamos. Vos no. ¿Sí? Hola, sí. Nos comunicamos. Bien. Cuando comunicábamos en la presencialidad, era muy importante ese desplazamiento, la mirada, el comunicarnos uno a uno con el alumno, con el grupo, etc. Pero hoy tenemos que tratar de reflejar eso en esta comunicación virtual, que es lo que nos está tocando en la actualidad. En esta comunicación online, que es la que vamos a usar ahora, que es la que estamos usando desde hace más de un año en la universidad, porque es lo que nos ha tocado en nuestro destino, tenemos que tratar de usar todas las técnicas y recursos disponibles para que nuestro mensaje llegue de la mejor manera a nuestro receptor. En el caso de los trabajos de investigación, trabajos finales de investigación, práctica profesional de la licenciatura en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas UNT, ¿quién o quiénes van a ser los receptores de nuestra comunicación, del resultado de nuestro trabajo de investigación? Va a ser ese tribunal que finalmente nos va a evaluar. Entonces, nuestra comunicación debe estar elaborada de tal manera que ese receptor interprete convenientemente nuestro mensaje. ¿Sí? Para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que conectarme con la audiencia. O sea, en el caso de alumno, profesor, tratar de comunicarse, conectarse de la mejor manera con el tribunal evaluador de nuestro trabajo. Estamos haciendo foco exclusivamente en esta comunicación que hay en el ámbito académico y en el ámbito en que nos toca ahora a nosotros, que es la comunicación de nuestro trabajo final de investigación. Pero todo esto, si ustedes le dan una vueltita, lo pueden usar para el ámbito profesional. Con con todo esto que nosotros tratamos de
de enseñarles, de mostrarles en el cursado de su carrera de licenciado en administración, ustedes ya tienen armas suficientes para desenvolverse en el ámbito profesional. ¿Ok? Dirigir y mantener la atención. Dirigir y mantener la atención en lo que yo digo. En la comunicación oral hay pautas que debemos respetar. Los jóvenes generalmente hablan muy rápido. Su interlocutor o su audiencia o el receptor de su mensaje tiene que entender el mensaje claramente. Por lo tanto, hay que esforzarse en hablar en forma pausada. Traten de bajar un poquito esa velocidad de comunicación que usan en su vida normal, digamos. ¿Sí? Esto es una comunicación académica. ¿Y qué es lo que debemos reflejar? Debemos reflejar nuestro trabajo realizado de la mejor manera, más clara, concisa y precisa posible. Bueno, acá no leo lo que dice, pero dice formulación de objetivos, creo. Bueno, formularse objetivo. ¿Qué objetivos quiero cumplir con esa presentación? Si ustedes estaban desde el comienzo, habrán visto que yo he puesto 2 objetivos a cumplir con esta presentación. Voy a tratar de cumplirlos. Es importante fijarse objetivos cuando voy a realizar una comunicación y tratar de cumplirlos para poder realizar esa comunicación en forma efectiva. Fomentar la comprensión y el recuerdo. Esto sería más en el caso de tratar, en el caso mío, por ejemplo, que estoy tratando de que ustedes me entiendan y que recuerden de alguna manera lo que les estoy transmitiendo. Y demostrar credibilidad. O sea, espero que con esto ustedes me crean lo que yo les digo. Para demostrar credibilidad, yo tengo que tener autoridad en lo que estoy exponiendo. Tengo que saber el tema del que estoy hablando, ¿sí? En el caso de la exposición de un trabajo de investigación, es obvio que el autor o autores del trabajo van a saber perfectamente de qué se trata porque es un tema que lo están manejando durante mucho tiempo. ¿Ok? O sea, en ese caso, tratar de demostrar qué es lo que sabemos. A esto me voy a referir al final de la exposición porque quiero comenzar con la parte de la expresión escrita, que en este caso nos interesa mucho porque una buena comunicación escrita va a demostrar la calidad de lo que sabemos y de lo que queremos expresar. Y para comunicar en forma correcta un trabajo académico, debemos respetar ciertas normas que la universidad, que es el ámbito en el que nos movemos, nos está exigiendo o nos está pautando. Por lo tanto, paso a hablar del mensaje que queremos transmitir, pero de ese mensaje escrito. Ese mensaje escrito tiene que reflejar sobre todo una autoridad en lo que estoy escribiendo. Tiene que ser prolijo, tiene que ser correcto, tiene que ser expresado en forma verbal correcta. No debe contener errores de ortografía. Hola, hola. Chao. Chicos, estoy
realmente me ataca cuando corrijo, porque permanentemente corrijo planes, proyectos, tesis, trabajo de investigación. No puedo empezar a leer si veo errores de ortografía y redacción. Si no tienen práctica en esto, pidan a alguien que les ayude y les corrija. Los errores de ortografía son muy fáciles de corregir porque si uso procesador de textos, Word, me subraya lo que está mal escrito o expresado. Por favor, tiempo de verbo, plurales, acentos, esos son errores que llevan a descalificar o a dar menor calidad a nuestro trabajo presentado. ¿Ok? Le quiero decir que si alguien me quiere interrumpir, no tengo ningún problema, ¿no? Si alguien quiere interrumpir, interrumpa. Al último les estaba por decir una cosa. ¿Me ven con el vasito de agua? Por ejemplo, es bueno sentirse cómodo en este ámbito online en que estamos, sentirse cómodo en el ámbito en que uno está. Tener un vasito de agua cerca, tener sus cosas, su escritorio, estar en un lugar cómodo, estar en un lugar en que uno sepa que no lo van a interrumpir, es importante, ¿sí? Bueno, repito, si me quieren interrumpir, interrumpan. Ustedes sí me pueden interrumpir. En cuanto a cómo presentar y escribir nuestro trabajo de investigación, hay algunas pautas en cuanto a la redacción, en cuanto a la preparación. Es bueno hacer un bosquejo, un boceto de lo que quiero ir escribiendo. Y es bueno hacer un primer índice tentativo de mi trabajo y sobre él ir desarrollando. Redactar. Cuando uno redacta un apartado, hay que tener en mente los demás apartados. Esto es muy importante. Utilizar la voz activa. Este informe trata el tema de tal cosa. No usen, en este informe quiero reflejar no sé qué cosa. O luego, después que trabajé en tal empresa, se me ocurrió la idea de no sé qué. No. Bueno, Silvia, perdón, ahí, ¿sabes que yo siento a veces que, no sé si vos compartís esto, siento como que a veces Sí. hay a mí me gusta ese estilo como de distancia, porque eso le da como una distancia epistemológica, metodológica, te da como más objetividad, ¿verdad? En este trabajo se analizan. Pero sabes que yo he visto algunos papers, por ejemplo, de Estados Unidos, no sé si vos compartís, pero ellos lo redactan en primera persona. En Estados Unidos, Bueno, ahí no, pero a mí me gusta el otro estilo, ¿no? Esto de decir, bueno, este trabajo, hay como escucha, estilos, ¿no? hay 2, 3, 5, 10. Otra forma de redactar es redactarlo en plural. En plural, porque se supone que este trabajo es un trabajo conjunto entre el alumno y su tutor o director. En el caso de las tesis, por ejemplo, es común decir, en este informe tratamos el tema de tal cosa, ¿sí? En primera persona del plural, porque se supone que es un trabajo conjunto entre el alumno y su director. Te digo que después de tantas cosas, que creo que a mí me convence un poco más esta forma. Pero depende, sobre gusto no hay nada escrito.
No sé vos qué opinás, cómo les aconsejás vos a los chicos, a tus alumnos Sí, que sí, con la voz activa y en realidad en tercera persona, a mí me gusta la tercera persona del singular, este del trabajo, singular. sí, a mí me gusta la tercera, este trabajo, trata, Este trabajo se se realizó para realiza, tal. sí, 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 a mí me Bien, gusta esa, ¿no? es aceptable mientras sea un tono, digamos, más académico, Sí, le serio, da más seriedad, me parece, a mí ese tono. le da más seriedad. Porque Y a veces sin yo la veo que pedagogía, cuando pasa que, bueno, es cierto, es toda una cultura de escritura. Hay una autora que no sé si lo leíste, Silvia, que habla, escribir en la universidad y habla de esto, de que generalmente los estudiantes universitarios tengo ahí un tienen, libraco de escribir en la tienen, universidad. tienen dificultades, porque bueno, pero yo creo que en realidad esta este ejercicio de leer tal vez trabajos académicos, cuando es como que naturalmente ya te va ayudando a moldearte. Yo creo que un gran ejercicio es poder leer trabajos académicos, o sea, de revistas, tal vez Sí, nosotros podemos disponibilizar más trabajos académicos. Bueno, en el taller de metodología eh, leemos muchos trabajos de investigación, entonces ahí como que uno ya es va, muy buen ejercicio. es buen ejercicio eso. Además, además hay muy buenos trabajos anteriores presentados por los alumnos que realmente me impresionan lo buenos que son. O sea, es recomendable que lean trabajos anteriores presentados y lo que ustedes ponen a disposición para que los chicos lo vean, ¿sí? Mezclar adecuadamente los tiempos. Esto también me canso de leer. Primero empezamos, tal autor señala y después decimos, en el instrumento que se utilizó, o sea, si yo tomo un tiempo para hablar, lo uso permanentemente durante todo la redacción de mi informe. Me quiero adelantar un poquito, Marcelo, porque si no, no voy a terminar. No. Sinónimo para no duplicar palabras. Sinónimo, es facilísimo. Le pongo el mouse en el Word y pongo el clic derecho y busco el sinónimo y trato de no duplicar palabras en la misma oración o párrafo. Esto también es importante, utilizar títulos o encabezados como guía para el lector. ¿Por qué? Por ahí veo un apartado que tiene 3 páginas. A mí me gusta, por ejemplo, que un apartado tenga no más de 1 página y media. Y si creen que que habría que dividirlo, mejor. Se puede poner subtítulos, por ejemplo, dentro de un mismo acápite. Pero tratar de no hacer demasiado extensos esos contenidos de los títulos. Comenzar cada parte del documento con un párrafo introductorio. Y al final de cada parte escribir oraciones o párrafos de transición para señalar lo que sigue en la próxima. Quiero ir a la organización de esto. Bien. Cualquier texto, cualquier discurso, cualquier presentación tiene 3 partes fundamentales. Una introducción, un desarrollo, una conclusión. Había un autor de hace muchísimos años que decía, introducción, ¿qué les digo? ¿Qué les diré? Desarrollo, les digo. Conclusión, les dije. Todo discurso, toda exposición debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Esa introducción en un trabajo académico, ¿qué va a incluir? Va a incluir una portada, que es la presentación de nuestro trabajo, con todos los datos necesarios para identificar ese trabajo. Luego va a tener un resumen. Sí o sí hay que acostumbrarse a incluir un resumen en todo trabajo que se presente, todo informe, etc. Hay que acostumbrarse a poner un resumen luego de la portada.
¿Por qué se pone este resumen? Generalmente, en los ámbitos académicos se publican dentro de las páginas a disposición de los alumnos y demás, se publican los resúmenes de los trabajos presentados. Entonces ese resumen va a dar cuenta de lo que contiene el trabajo. Si alguien quiere consultar el trabajo una vez leído el resumen, puede hacerlo ya con otros medios. Luego también importantísimo, un índice general. Ya cada uno de estos títulos lo voy a ir desarrollando. Y la introducción propiamente dicha al tema. Luego viene el desarrollo del trabajo, que contiene los contenidos sustantivos del trabajo. Se puede dividir en partes, en capítulos. En el caso de ustedes, pienso que con títulos que dividan ese desarrollo es suficiente, porque el trabajo va a contener 20 páginas, así es, Marcelito, hasta o como mínimo 20 páginas. Y depende, Silvia, a veces. Los de práctica profesional no tienen un mínimo de Mínimo de 20 páginas. 20, es el mínimo. Sí. Y el máximo 40, Sí. 50, pero no somos tan estrictos en el máximo. No más. Para la matila sí pedíamos como una cantidad de 15 hojas, porque bueno, son muchos trabajos y si uno quiere asegurarse que se puedan leer razonablemente, no hacer también, a veces los congresos, depende de donde uno presente también, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunos congresos, como también el evaluador tiene, para asegurar que se cumpla la evaluación como tal, te exigen un máximo. Por ejemplo, nosotros vamos a uno con Javier que nos exigen 8 hojas. Entonces, a veces un trabajo que tal vez puede ser muy completo, lo tenés que presentar en 8 hojas, porque para asegurar que el evaluador tenga el tiempo material para leerte y revisarte el trabajo, y también cuando vos lo publiques, que bueno, que también, pues pasa que son muchos trabajos, son como 40 trabajos, entonces más o menos si vos querés leer y la mayor cantidad, tenés que manejar la cantidad de hojas. Por eso depende de donde lo presentemos. Ahora, si ya, en este caso, como es un espacio de trabajo final, sí necesitamos que tengan una extensión mayor, ¿no? Pero muchas veces la idea es que hay que tener esa ductilidad de lo que, a veces, cuando el trabajo es extenso, bueno, tenés que tener esa habilidad de resumir, ¿no? Muchas veces. Es más fácil que cuando es extenso lo puedas comprimir, que cuando es sintético lo puedas extender. Es más fácil cuanto más analítico sos, mucho mejor, puedes ir resumiendo. Pero esto lleva todo un trabajo, ¿no? Todo un trabajo. Sí, señor. Bien. Y la conclusión, que incluye, ay, cómo me molesta que no puedo ver lo que dice. No sé cómo sacarlo esto. A ver. No tenés que indicar, salir de full screen. Tenés que salir no importa, porque yo sí sé lo que dice, pero no me gusta verlo tapado. Pero ustedes no lo ven tapado, ¿no? No, el video está siendo perfecto. Bien. Recomendación. En las conclusiones van las recomendaciones, las conclusiones a que hemos llegado. Van los anexos, los apéndices y la bibliografía, sí o sí, importantísima. Para la bibliografía también hay que hacer hincapié en que debemos usar las normas APA, que ya me voy a referir enseguida. Me parece que me voy a tener que apurar a pesar de que no quiero. Bueno, ¿qué se usa para la presentación del documento? Procesador de texto Word, tamaño de papel A4, obvio que acá no van a presentar en papel sino online, alineación vertical, todo esto está en la página, en el aula virtual de la práctica profesional. Digamos que son las formalidades para la presentación del trabajo escrito. Tipografía Arial, tamaño 12 para el texto y 14 para los títulos. Fíjense porque eso está expuesto en el aula virtual. Interlineado sencillo. Ahí dice, en el aula virtual también dice que un mínimo de páginas de 20, que no incluye la portada, resumen, índice, bibliografía, anexo y apéndice. ¿Ok? Bien.
Me voy a tener que apurar porque si no Marcelo me va a correr. La numeración de las páginas debe ser numeración correlativa, ubicación del número en el extremo superior derecho, y la portada es la página 0 o página 1 según norma APA. Para la portada es bueno, en el Word trae una forma de incluir portada que ya directamente la pone como página 0 y tiene unos diseños bastante buenos como para aplicar, que ustedes seguro que saben hacer. ¿Qué son las normas APA? American Psychological Association. Las normas APA nos brindan pautas acerca de uso uniforme de elementos como márgenes, formato, puntuación, tamaño de letra, innumerables herramientas para elaborar un trabajo académico en forma correcta. ¿Cómo pueden acceder ustedes a las normas APA? Simplemente o entran en este link, y si no tienen ganas de copiarlo, no lo copien, ponen en el buscador de Google, ponen normas APA y les aparece la página APA. Se van a sorprender de todo lo que van a encontrar. Inclusive hasta trae plantillas de presentación de trabajos finales, tesis, etc. Pero de todas maneras, yo les voy a contar más o menos qué es lo que les pide la norma APA para la presentación del trabajo final. La estructura del trabajo tiene que tener una portada, un índice, un resumen. Esto es lo que les decía yo, que es la parte de introducción del documento. El desarrollo del trabajo propiamente dicho, las conclusiones, recomendaciones, propuestas, apéndices, anexos, que ya les digo cuál es la diferencia, y la bibliografía, citas y notas usando la norma APA. Portada también les paso rapidito, porque ya la saben, pero tiene que traer el mínimo de estos datos, o sea, identificar la institución, identificar la carrera, el título del trabajo, que para la norma APA fija como un máximo de palabras en el título de 12 palabras, ¿sí? Si creen que tienen que usar más palabras, pongan un subtítulo. Apellido y nombre del autor, no usar abreviaturas ni siglas, poner correctamente nombre y apellido completo del autor, nombre y apellido del tutor y año de realización. Es muy importante poner el año en que se presenta el trabajo. Luego de la portada siempre sigue el índice, un índice de contenido. Es importante y necesario incluir un índice al comienzo de cada presentación del trabajo. El índice, ¿qué va a contener? Los títulos que contiene el informe y su número de página de inicio. Les cuento que antes teníamos en la facultad y se usaba más poner el índice en la parte posterior, al final del trabajo. La forma en que se recomienda actualmente es poner ese índice al principio, para poder consultar cuál es el título que queremos ver y nos vamos directamente a la página. Siempre debemos incluir al comienzo un resumen. Resumen es la palabra en castellano, abstract en inglés. Cuando pongo abstract, quiere decir que lo tengo que traducir al inglés y poner resumen primero en español, abstract después en inglés. Es la presentación breve de los puntos relevantes. Nosotros estilamos en la facultad hacer resumen de 250 palabras como máximo, pero la norma APA permite hasta 350 palabras en el resumen.
Se afirma el problema u objeto de estudio, los objetivos, etc. Se hace una breve descripción del método utilizado, se hace una breve exposición de los resultados que se esperan en la investigación y al final, sí o sí, no deben olvidarse de poner un mínimo de 3 palabras clave o frases que se usan en el trabajo. ¿Sí? Introducción, planteo del problema y los objetivos, justificación, metodología, marco conceptual o teórico, desarrollo del trabajo de campo, conclusiones, recomendaciones, apéndice, anexo. En el caso de que tengamos un problema, Marcelito, vení a mí. Estoy acá, Silvia. Acá está. Acá, luego del planteo del problema, en el caso de que nos planteemos hipótesis, irían acá. Luego Nosotros no trabajamos mucho con hipótesis, ¿no? Porque en realidad nuestros trabajos tienen, hay algunos trabajos sí que son, que tienen más un corte cuantitativo de investigación. Ahora estamos teniendo 2 o 3 trabajos que son de investigación 100%, pero en general como los nuestros son trabajos en el terreno, estamos más cerca de un paradigma trabajo de campo. Pero estamos más cerca de un paradigma cualitativo, donde en realidad las hipótesis se van a ir construyendo durante el trabajo de campo y van a ser como la conclusión del proceso. Bien, perfecto. Eso quería que me lo aclares bien, porque no lo había incluido yo acá, porque en los trabajos en los informes y trabajos de carácter profesional, ya no se está, digamos, no se está incluyendo dentro de la exposición el planteo de las hipótesis, pero cuando tiene sentido... Es que en el fondo, si uno lo piensa bien, Silvia, como estamos haciendo una especialización de metodología y con Javier, estoy pensando mucho esto, ¿no? Y de verdad, si uno hila muy finito, la hipótesis tiene que ver con un enfoque más de positivista y más de ciencias naturales. O sea, cuando vos estás en un laboratorio, cuando estás haciendo experimentación, obvio que ahí sí la hipótesis clave, ¿no? Tal vez en nuestra área estamos dentro de ciencias sociales, hay ciencias económicas, ciencias de la administración, ciencias de la gestión, eso es como el cono. Entonces ahí, en realidad, la hipótesis no es algo crucial para nosotros, porque nosotros hacemos más ciencias sociales, o sea, hacemos más cuestiones de involucramiento en el terreno, trabajo de campo, entonces, pero bueno, según cómo sea el corte del trabajo, puede ser ahí que la hipótesis sea relevante o no. Sí, señor. Bien. Quería que me saques esa duda existencial. Gracias. Bien. Pasamos a la introducción, que ya les dije. Tengo la idea, que a mí no me gusta hacer tan rápido, pero veo que se me pasa el tiempo. Ya más o menos les he dicho de qué se trata la introducción. O sea, es introducir al tema que voy a abordar. Se describe la evolución y relevancia del tema, incumbencia académica y profesional. Esto es muy importante, darle realce a esa incumbencia académica y profesional, porque la presentación de este trabajo nos va a servir para obtener nuestro título de licenciado, licenciada en administración de la Facultad de Ciencias Económicas. O sea, yo en todo momento, al realizar mi trabajo, debo resaltar eso, debo usar la terminología que corresponde a esa carrera que estoy usando, que estoy cursando. ¿Ok? Es muy importante usar esa terminología correcta que tiene que ver con la disciplina abordada. La introducción sirve como información de base sobre el tema, que es necesaria para entender el estudio que voy a emprender. Siempre es conveniente plantear el problema, porque es lo que yo voy a tratar de solucionar, ¿no es cierto? Planteo el problema y los objetivos.
Ese problema también es conveniente formularlo y plantearse preguntas básicas que dan origen al trabajo. Debe ser concreto, acotado. Focalizar el tema, hacer foco en ese tema que voy a estudiar. Exponer claramente la inquietud o el interés. O sea, es importante demostrar que uno tiene interés en ese tema que está haciendo, que realmente tenés que tener interés en el tema que estás haciendo, porque si no, no vas a llegar a un final feliz tampoco. Ese tema que se aborda debe movilizarnos, debe ponernos con toda la pila para poder realizar ese trabajo y concluirlo de la mejor manera posible. Se recomienda concluir esa explicación del problema con 2 o 3 preguntas que cierren los comentarios. Les digo ya, esas preguntas, que después voy a hablar de los objetivos, tienen que estar estrechamente vinculadas con los objetivos que me propongo, que me propongo en este trabajo de investigación. Y esas preguntas y esos objetivos deben estar respondidos en las conclusiones o recomendaciones del trabajo. Las preguntas formuladas deberían reunir por lo menos 3 cualidades: claridad, factibilidad y pertinencia. Claridad: deben ser preguntas precisas, concisas, unívocas. Factibilidad: debe ser realista con respecto a los recursos de que dispongo. O sea, mal voy a decir, voy a investigar en tal empresa si no voy a tener acceso a esa empresa. No voy a tener, sí. Silvia, tal vez esta parte podemos ir más rápido, pero sí creo que vale la pena repasarla, porque ahora ya hemos corregido los planes de trabajo, seguimos con algunas dificultades, así que no viene mal que repasemos, pero puedo ir rápido porque ya vimos esto, ya han presentado los planes de trabajo, estamos corrigiendo, hicimos algunas observaciones, pero no viene mal que los repasemos, pero rápidamente porque ahora viene una segunda presentación de planes de trabajo, ahí para los estudiantes de práctica profesional, si nos están viendo ahora. Hay una segunda presentación de planes de trabajo que también pueden hacerlo, lo mismo que aquellos que tienen que revisar el plan de trabajo, ¿eh? Pero podéis rápido, ¿sí? Porque ya lo vimos esto, pero sí mencionarlo porque no viene mal repasar. Entonces, debemos de escribir el problema, definirlo, formularlo y redactarlo. Luego los objetivos, voy a ir más rapidito. Definir con precisión el objetivo, procurar que el enunciado del objetivo se relacione lógicamente con el planteo del problema y con la pregunta básica, ya les he dicho recién también. O sea, yo planteo las preguntas y en base a esas preguntas tengo que plantearme los objetivos. Si quieren, voy al revés. Me planteo los objetivos y en base a esos objetivos formulo la pregunta. Lo que les quede más fácil está bien. Y esos objetivos deben ser respondidos en la conclusión. Bien, ¿cómo se redactan? En términos de conductas observables. Se usan verbos como distinguir, identificar, aplicar, diseñar, proyectar. Justificación. Debo justificar las razones que motivan el estudio. Subrayar la relevancia del tema, identificar carencias o limitaciones y explicitar que el trabajo final se justifica también. Es bueno, por ahí se estila también en la justificación poner que ese trabajo final es para cumplir con las normativas a fin de obtener el título de licenciado en administración. Si quieren lo ponen, si no quieren no lo ponen. La metodología, explicitar la propuesta metodológica, esto seguramente lo han visto mucho con Marcelo ya, o sea que lo voy a pasar. Quiero llegar a las normas APA, señalar el tipo de estudio realizado, indicar las fuentes. Bien, marco teórico. Acá, dentro del marco teórico,
en el que hago referencia a teorías, principios, estado del arte, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a señalar en el marco teórico la bibliografía que sirve de base para mi trabajo. Esa bibliografía que yo señalo y que cito debe cumplir con las normas que se recomiendan, que son las normas APA. Bueno, ahí tengamos cuidado, Silvia, porque hemos visto algunos trabajos, Sí. por lo menos, donde cuando se indica marco teórico, lo que hacen es indicar como si fuese el listado bibliográfico, y no es No, listado, no, sino es parafrasear a los no. autores. Según Kaplan y Exacto. Norton, en su obra El cuadro de mando integral, se define el control de gestión como bla, 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 o según O sea, tiene que ser Strickland. un relato. El Eso marco hay que teórico aclarar es eso. un relato que se va, digamos, se va, si quiero decir relato, relacionando. Se va relacionando un párrafo con el otro y voy haciendo un relato A mí me coherente. gusta una palabra que se llama la hilación, o sea, tiene que tener una hilación, un Esa es la seguimiento, palabra. ¿verdad? Tiene que estar, Se digamos, va tiene que tener hilando los conceptos. eso. Hilando los conceptos en base a autores que me sirvan de referencia para realizar ese marco teórico. Bien, Marcelito, muchas gracias. Entonces, o sea, no es cuestión de poner, mi marco teórico consistirá en consultar a los siguientes autores. Fulanito de tal que dice tal cosa, sutanito que dice tal otra. No, tengo que hacer un relato e ir hilvanando toda esa teoría para darle, digamos, un marco a mi trabajo. En ese marco teórico voy a tener que usar referencias o citas. Esas citas sirven como apoyo para una argumentación sostenida. Y para eso tengo que acatar la rigurosidad en el manejo de las reglas para citar que me da la norma APA, que ya les dije. ¿Cómo se describe una referencia? Siempre cualquier referencia bibliográfica tiene que tener el nombre y apellido del autor, o apellido y nombre, el año de publicación, el nombre del libro, revista, artículo, edición, editorial. Ahí tienen citas, referencias APA. También dentro de la página de normas APA lo van a encontrar. Ponen citas, referencias bibliográficas y les salen todas las normas para citar. ¿Qué son las citas? Pueden ser de dos maneras. Transcripción literal de un párrafo o extracto o pensamiento del pensamiento o idea del autor. Este sería la paráfrasis. O sea, como expresa fulanito de tal, el cuadro de mando integral nos puede ayudar a que no sé qué cosa. Pero, según Hernández Sampieri, dos puntos, y copio el párrafo. El conocimiento consabido no se cita. Si hay distintas terminología, conceptos que nosotros dominamos por nuestra disciplina, no es necesario citarlo, porque se supone que ya son de uso normal en nuestra profesión. ¿Cuándo citar? Si se utilizan datos o ideas de otros autores. ¿Para qué? Para evitar el plagio. No es pecado citar, no es pecado copiar y citar. ¿Por qué? Creo que lo digo más adelante. Pero en nuestro país rige la Ley de Propiedad Intelectual 11723, que nos permite para trabajos académicos citar hasta 1000 palabras de autores siempre que sea con fines académicos. ¿Sí? Eso es el artículo 10 de la Ley 11723. ¿Qué se incluye en la cita? El año, autor, año de publicación. Ya les digo de nuevo.
Por ejemplo, acá les tengo unos ejemplitos, pero muy rápido porque lo van a ver en las normas APA si lo quieren ver. Si se trata de un autor, se pone el apellido y la fecha. Si se trata de dos autores, pongo el apellido de los dos, la fecha. Si se trata de 3 o 4, le puedo poner fulano, sultano, mengano, et al, seguido de la frase. Se le pone la primera vez, se pone el apellido de cada uno. Pero cuando lo sigo usando, a continuación ya pongo el nombre, el apellido del primer autor y la frase al, que quiere decir y otros. ¿Sí? Si son 6 más autores, se pone la frase et al directamente. Bueno, esto lo voy a pasar porque ya me van a correr. Esto lo pueden ver dentro de la página de las normas APA. O si quieren que les mande la copia del documento no tengo ningún problema, les doy para que la suban al aula virtual. Cuando la fuente original es parte de la frase, se cita, por ejemplo, dice, Ramírez Díaz, voy citando, y entre paréntesis le pongo el año, identificó los factores de tal cosa. Cuando la fuente original no es parte de la frase, se ubica, se dice, los principales factores que influyen en tal cosa, y ahí cito Ramírez Díaz. ¿Sí? Se los voy a pasar a esto. Esto me interesa. Investigación en Internet. Elegir una buena palabra clave para buscar investigación. Verificar la fuente. Traten de que a donde consulte, el sitio que consulte, sea sitios confiables. Traten de no ir a sitios, Rincón del Vago, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué se cita en las citas de Internet? Tienen que consignar la fecha de extracción de la cita. ¿Por qué? Porque si dentro de 5 años quiero buscar yo esa cita, lo más probable es que no exista ese lugar, esa cita, ese sitio de donde lo extraje. Porque Internet es algo muy dinámico. Van entrando y saliendo documentos, etc. Tengo que incluir la dirección completa, protocolo de acceso, ubicación en la red, ruta, nombre de archivo. ¿Cómo se cita? Así. Se pone, según la norma APA, se debe poner recuperado la fecha. Si quieren no ponen el día, ponen marzo de tal año, de tal lado. Tienen que poner recuperado tal fecha, recuperado, marzo del 2020, del 2021, ¿sí? Desarrollo del trabajo. Lo pueden dividir en partes, capítulos, como quieran. En el caso de ustedes, yo lo dividiría en partes, de acuerdo a la importancia de los temas tratados. Siempre se debe ir de lo general a lo particular. Siempre, en cualquier escrito, en cualquier exposición de lo que sea. En las recomendaciones, conclusiones, se deben presentar los principales resultados, se debe hacer un análisis en el contexto del problema y la temática abordada y una elaboración de conclusiones, recomendaciones y propuestas. Todo esto sí o sí debe ir. En esto, ¿qué es lo que van a poner ustedes? Van a reflejar que todo ese trabajo que han hecho llega a un final en el que estoy demostrando o en el que estoy probando que he llegado a cumplir con esos objetivos que me he propuesto al principio y que me he respondido las preguntas formuladas en el problema. Luego de las conclusiones, recomendaciones, puede ponerse sí o no, depende de si les gusta o no poner, si creen que es conveniente, se pueden incluir apéndices y anexos.
¿Cuál es la diferencia entre apéndice y anexo? El apéndice son documentos, son documentos complementarios de lo expresado en nuestro trabajo de investigación, pero de autoría propia. Pueden ser, por ejemplo, tablas, cuadros, fotos, etc. ¿Sí? Pero son de autoría propia de quien está presentando el trabajo de investigación. Y la diferencia con el anexo es que el anexo son documentos El Excel se olvida. de otros, pongan el mute. Bien, el apéndice debe separarse. Tanto el apéndice como el anexo deben separarse del cuerpo del documento con una hoja aparte que diga en el centro apéndice o apéndices, ¿sí? Si se utiliza más de un apéndice, deben consignarse por separado. Apéndice A, apéndice B, apéndice 1, apéndice 2, con su título correspondiente. Esto está bien explicadito en la página de la norma APA, ¿sí? Los anexos, entonces, son documentos que pueden complementar al contenido del trabajo, pero que son de autoría ajena. Acá, por ejemplo, se pueden poner leyes, disposiciones, normativas, etcétera, que sirven para complementar el contenido del trabajo. También, lo mismo que en el apéndice, se pone en una hoja independiente con la palabra anexo en tamaño mayor, centrado, mayúscula. La norma APA dice que va en negrita, centrado y en 16 puntos. ¿Sí? Hojita aparte y luego va cada uno de los anexos o el anexo. En cuanto a la bibliografía, que es el listado de las obras consultadas, sirve para demostrar que ustedes han consultado una cierta cantidad de bibliografía que les sirvió de base para realizar ese trabajo. ¿Qué les diría yo que en el caso de ustedes, mínimo 5, entre 5 y 10, 5 libros de texto, creo que sería lo mínimo necesario, digamos, no seamos tan exigentes, 3, pero que hay libros de todo lo que ustedes necesiten para consultar. Y consultar también páginas web y consignarlas. Estos libros se ordenan por libro o consultas bibliográficas, se ordenan por orden alfabético de los apellidos del autor. No es porque fulano es más importante que mengano, sino alfabéticamente. Yo voy mal ahí porque soy con la U. Alguien con la A va buenísimo. Vos, Marcelo, estás al medio. Está mudo Marcelo y no le veo la cara. Bien. Las referencias bibliográficas deben concordar como mínimo con lo que contiene nuestro texto. Porque pónganle que yo haya citado en mi marco teórico a un autor X y ese autor X debe ir sí o sí consignado en la lista de referencia, en la bibliografía. ¿Sí? Como mínimo esos autores que he citado deben ir en la lista de referencia. Si hay autores que ustedes han leído o conocen y creen que es conveniente que figuren en la lista de referencia, bienvenido sea. ¿Sí? Ordenar alfabéticamente, autor, fecha, título. Bien. Normas APA, se los paso rápidamente, esto lo pueden sacar de las normas APA o también de acá, si ya se lo mando a Marcelo después si quieren, porque quiero pasar a la exposición oral, exposición final, ¿sí?
Como decíamos al comienzo, esta comunicación tiene un emisor, un mensaje y un receptor. Ese mensaje podía ser, una de las formas de transmitirlo era en esa exposición escrita a la que nos hemos estado refiriendo recién, pero luego de presentar esa exposición escrita, debemos exponerla en forma oral y en forma visual online, mediante Zoom, mediante Meet, no sé. Para eso es conveniente ensayar, filmarse, grabarse, practicar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo mínimo para una exposición final? Que sea técnicamente correcta, o sea, que tenga todos los elementos que le van a dar ese viso de una exposición académica correcta, ¿sí? Para lo cual tenemos que preparar con anterioridad esa exposición oral, o sea, tenemos que ensayar, tenemos que, si están solos, grábense, me grabo, es todo fácil hoy con la tecnología de hacerlo, nada más que hay que practicar. Emplear recursos tecnológicos, presentación de diapositiva, PowerPoint, lo que más les guste y con lo cual ustedes tengan más familiaridad en el uso. Tratar de que a esas diapositivas de PowerPoint traten de hacerla ustedes, no pedirle a otro que le haga, porque al hacerla uno tiene ese viso, esa familiaridad. Ahora, si ustedes no saben, bueno, pidan a alguien que les ayude. Por ahí hay gente que expone con una presentación de PowerPoint y de pronto se confunde, no sabe cómo pasarla, no sabe cómo avanzar o cómo han puesto la animación, quién les ha hecho. Así que es bueno practicar, ¿sí? Es recomendable ensayar esa exposición oral, grabarse en un video, mirarse después, ver a ver qué falla me estoy encontrando. Prestar atención al lenguaje, que sea claro y preciso. La entonación, que haya suba y baja de volumen, volumen de voz, o sea, no hablar en secreto, mirar siempre hacia adelante. En el caso de la exposición esta online, ustedes tienen que mirar la camarita arriba para que quien los está viendo tenga esa sensación de que lo están mirando. Y yo voy a agregar algo más, Silvia, Sí. Es transmitir seguridad, ¿no? Es lo que vos decías vos, es transmitir autoridad. O sea, si uno ha trabajado, elaborado, pasó tiempo, o sea, tenés que llegar a este nivel de exposición final disfrutando, o sea, que sea un disfrute, porque en realidad uno está cerrando la etapa, está cerrando la carrera, entonces debería transmitir esa alegría también de ese momento donde está culminando un poco este trabajo, y deben demostrar seguridad. Bueno, muchas veces también es cierto, se mezclan los sentimientos, las emociones, pero en la exposición deberían transmitir seguridad, ¿no? Eso es importante en el tono de voz, en las expresiones, en cómo yo me dirijo. Entonces eso es importante. Para estar seguro también es bueno ensayar, practicar, porque si me toca exponer y es la primera vez que expongo, seguramente me voy a poner muy nervioso, seguramente no voy a tener esa ductilidad para transmitir o esa facilidad de transmisión. Es bueno grabarse, pedir a otro que lo vea, etc. Cuidar el tema de la gesticulación, de los tics verbales, de los tics gestuales, que no me rasco la oreja, que me toco el pelo. Tratar de no... Sí, importante las manos. Por lo menos las manos que se vean. Tratar de buscar una posición, no sé si la mía será la ideal,
pero así la estoy viendo bien a la pantalla también. Pero es bueno que se vea por lo menos la parte de los brazos, ¿sí? El tema de cómo uno se presenta, eso también viene con la parte visual. Hay que presentarse la indumentaria, la vestimenta, acorde al ámbito en el que me estoy desenvolviendo. Si es para una charla entre amigos, bueno, me pongo como una charla de amigos. Pero hay que tener en cuenta que acá estamos en un ámbito académico, que estamos haciendo, en el caso de ustedes que lo van a hacer, va a ser la exposición final para obtener su título de licenciado en administración, licenciada en administración. O sea, me voy a vestir y me voy a arreglar acorde a esas circunstancias. ¿Sí? Bueno, Silvia, pero también estas recomendaciones son para nuestras reuniones de discusión, porque las reuniones de discusión también es como un espacio de entrenamiento para la exposición final. Sí, y también para los trabajos de la matila, que también los que quieran rendir ahora, van a tener que hacer un video en cualquiera de las materias que están cursando con nosotros, entonces en el taller de metodología, o en análisis cuantitativo de negocio, o en práctica profesional, o en control de gestión, en todas esas materias, en comercialización 2 excelente. también. Van a salir unos campeones de exposición. Hay muchas posibilidades para entrenarse, ¿no? Y me pasó, bueno, nos pasa siempre en el taller de metodología, ¿no? Que llegan a veces a esa instancia del coloquio y muchos estudiantes manifiestan esto, que les cuesta esta situación de expresarse oralmente, verbalmente, expresar sus ideas. Porque dice, bueno, yo nunca tuve un examen oral, pero bueno, pero a partir de ahora toda la vida profesional es 100% oral, porque uno va a tener, uno va a las entrevistas, ya sea que trabajé, ya sea que estés investigando en el ámbito académico, profesional, siempre uno se enfrenta con otras personas y hay un proceso de comunicación que nos atraviesa. Entonces es importante pulir todos estos aspectos e ir mejorando. Y siempre se puede mejorar, no es que tampoco uno que tenga muchos años tiene todo resuelto, ¿no? Uno siempre sigue aprendiendo, siempre hay cosas que debe mejorar, ¿no? Es como un aprendizaje continuo también eso. Sí, además de esto que nosotros les estamos transmitiendo, hay muchísimas posibilidades para prepararse y para entrenarse en las presentaciones, tanto académicas como profesionales. O sea, hay muchísimos recursos, ya no tenemos excusa para decir que no sabemos o no podemos. Hay muchísimos blogs, redes, LinkedIn. A mí me encanta hacer los cursitos que hay en LinkedIn, que cada vez, a pesar de toda la experiencia que tengo, siempre me aportan un poco más, ¿no? O sea, en cuanto tengan un tiempito, hacen algún curso. Ahora, inclusive creo que hay en la facultad, he visto un aviso de un curso de oratoria en la facultad. Si tienen tiempo y ganas de hacerlo, bien. Bueno, para la exposición final también es bueno claridad, uso de frases cortas, directas, iniciar una frase con la idea central, usar conectores, en primer lugar, para empezar, por otro lado, asimismo, etc. ¿Qué espera el tribunal? Espera la exposición propia de un experto en el tema. El tribunal, la audiencia, el caso de Matila, de los coloquios. ¿Qué espera? El receptor de esta información, de esta comunicación, de este mensaje, espera que quien lo emite tenga una exposición propia de un experto en el tema. Y que de hecho lo va a hacer, porque lo ha estudiado, lo conoce, lo maneja, lo ha trabajado. Entonces, ¿qué es lo que hay que demostrar? Hay que demostrar calidad, reflexión crítica, una capacidad para hacer valoraciones, originalidad en el trabajo. Un trabajo de investigación, si no es original, no tiene sentido. Tiene que tener por lo menos un viso de originalidad. Y hay que hacer
destacar la importancia de ese estudio que se está presentando. Y otros tipsitos, cuando haya preguntas en el tribunal, tomarse el tiempo para pensar la respuesta, ser conciso con la respuesta. Si no se entiende la pregunta, pedir que repitan la pregunta. Si se desconoce la respuesta, con toda sinceridad decir, bueno, no inventar, tratar de que se lo aclaren o decir, expresar sinceramente que uno no lo recuerda, ¿sí? O pedir que te den alguna ayuda para contestarla, o ir al trabajo, si lo tenés escrito, ir al trabajo, ver y contestar con el trabajo en la mano. Éxitos y bibliografía. Pero me quiero ir de la presentación a ver si podemos charlar un poquito antes que me corra. Eso, buenísimo. Si hay preguntas. Ahí, Silvia, una cuestión que estábamos charlando con Flor también, viendo las normas APA. Las normas APA te piden texto sin justificar. La verdad que a nosotros nos gusta más justificado. ¿Vos tenés alguna sí lo he dicho. consejo? No lo he dicho, no me acuerdo si lo he dicho. Pero la norma APA pide texto justificado hacia la izquierda. Nosotros en la facultad estilamos desde allá lejos en la historia a presentar, nos gusta más en la facultad los trabajos que se presenten con el texto justificado de ambos lados. A mí me gusta más, ¿no? ¿Justificado? Justificado de ambos lados. De ambos lados, sí, a mí también. Sí, lo que pasa es que te digo por qué lo pide, lo dice así al justificado justificado de la izquierda nada más, porque esos trabajos generalmente si son trabajos, son trabajos que se van a publicar de otra manera, al copiarlo y estar justificado, quizá el documento salga distorsionado. Entonces, por eso se prefiere que se justifique. A mí no me gusta. Por ejemplo, yo sé, en la universidad en el siglo XXI no le cortan la cabeza si presenta de justificado de ambos lados. Tiene que presentar de un solo lado. Tiene que presentar con interlineado doble. Nosotros pedimos interlineado sencillo. También dice la norma APA que interlineado 1,5. Nosotros le pedimos sencillo. Por eso, la norma APA adaptada a nuestra usanza como universidad. La norma APA también es flexible en el sentido de que te permite como institución académica también poner tus pautas para la presentación de trabajos. Bien, también yo les recomiendo, como dice Silvia, yo particularmente veo muchos webinars en YouTube para hacer las diapositivas. Un instante de su vida, muéstrenme su cara porque me siento un infeliz viéndole los nombres nomás. Yo pensaba que viéndolo a Marcelo y a Javier nomás decía yo. A Marcelo, a Javier, a Cristian le veo la foto. Pero esto de la diapo, esto de la diapo es importante. ¿Dónde está Mauro Sarmiento, amigo? ¿Cómo anda? Tanto tiempo, profe. ¿Cómo andan? Desde Marketing 1 que no se ve la cara de la profe. ¿Cómo andan ustedes? Qué gusto. Ahora nos ayuda en el taller de metodología de nuevo, así que ahora la pueden ver también. Rodrigo Pastoriza. ¿Cómo anda? A ver, ¿quién más? Agustín Vera del Bar. ¿Dónde está? Acá está. Hola. Ve, ahora es otra cosa, ya me siento
Bueno, ahí retomando, Está bien. Silvia, retomemos la clase. Retomando la clase. Claro, sociales, pues, ya hace En años, YouTube, ¿no? en YouTube hay webinars sobre todo las diapositivas, ¿no? En las diapos Sí. traten de que sean los menos cargadas posible, usen imágenes, que la diapositiva los ayude a ustedes a exponer, pero que no los haga prescindibles, porque muchas veces uno hace una diapo de tal manera que el que expone es prescindible, pues yo me pongo a leer la diapositiva y no estoy escuchando a quien está exponiendo, entonces eso también es un truco interesante, estén atentos a eso, usen palabras clave, imágenes, algún gráfico, alguna tabla, algunos conceptos que les dé pie para que ustedes sigan un poco el relato del trabajo, pero no usen, no copien y peguen los párrafos, ¿no? He visto algunas diapositivas en otro curso que estábamos dando con Javier, que me copiaban el resumen, lo copiaban del texto y lo indicaban en la diapositiva. Copiaban las preguntas de investigación tal cual, entonces se hace como, entonces en lugar de ayudarles a la comunicación, entorpece totalmente. Es mejor que ni hagan diapositivas así, que mejor directamente hablen y comenten sin diapositivas, porque si van a hacer una diapositiva con tanto texto, o puede ser con texto, pero como hacemos muchas veces la estrategia, es que lo vamos pasando con animación, o sea, vamos como dosificando el texto, Sí. porque si vos lo presentás de una, es como que abruma. Entonces ahora tal vez si puede ser que la diapositiva sea cargada, lo hago yo hago diapositivas cargadas, pero las voy dosificando con animaciones. Entonces directamente pongo una frase y empiezo a explicar, pongo una idea y la empiezo a explicar. Entonces, y con algunos gráficos, tablas, es importante. La regla de oro dice eso, la diapositiva tiene un título, tiene que tener un elemento, ya sea un gráfico, una imagen, una tabla, y tiene que tener como un concepto a desarrollar, ¿no? Entonces, y Sí. usted con eso uno se apoya. Entonces es importante eso. Uno va Bien. aprendiendo también eso. Marcelo, Bueno, no me preguntas. digas redes sociales. Hola, Preguntas, Agustín. preguntas. Pregunta. Preguntas, comentarios, dudas. Mauro Sarmiento, ¿y tu amigo dónde está? El amigo de los globos. ¿No está acá en David, el curso? Todavía no. no está haciendo la práctica, pero sí está ahí, lo está torturando el profe en análisis cuantitativo. Ay, Marcelo, el Me torturador. encanta, me encanta, me encanta esa expresión, da para analizar mucho. Facilitador me hubiera gustado, pero bueno, es lo que se expresa, que va a ser, es la expresión, es lo natural que sale. Y uno tiene que hacerse Sí, cargo, ¿qué va a hacer? por algo hay ser. Por algo. ¿Será que los otros no? Por algo hay ¿Será que ser. los otros ¿Cuánto no presionan perderemos? nada, che? La verdad que el mundo laboral está lleno de presión, ¿saben qué? Quieren que les diga, esto es un juego de niños. Vayan a trabajar en la calle de verdad y ahí los quiero ver, ¿no? Pero bueno, Ay, te quiero ahí ver, los quiero ver. Van a decir, Macarena. quiero volver con Medina. Van a decir, no, yo no los quiero, yo les voy a cerrar la puerta. Para querer trabajar con vos después. Claro, claro. Así como Javierito y Cristian. Bueno, Y Mua. y está Flor también acá. Flor. ¿Y a dónde está Flor? No la Flor veo. anda por ahí, No la andaba sin tengo. internet. Estaba sin internet ahí. Ahí está Flor. Sin internet. No la encontraba. Sí, sí. Bueno, Bien. si no hay dudas, podemos dejar entonces la grabación acá. Agradecerte, Silvia, inmensamente este tiempo valiosísimo para compartir con nosotros. Ojalá que, bueno, podamos Bueno. capitalizar toda esta experiencia, Espero este que les cúmulo, sirva de y algo. que Si sirva, no, por supuesto. pregunten. Exactamente. Muchas Pregunten. gracias, Silvia. Muchas gracias y muy amable. No, a Gracias. vos, a ustedes.